Esclavizaron a los humanos por ser débiles hasta que los humanos iniciaron una unión. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. La bahía de carga de la nave comercial Valerian se extendía en las sombras, iluminada únicamente por paneles azules parpadeantes que zumbaban con energía alienígena. Entre las cajas y contenedores apilados, una figura con un mono gris manchado barría los escombros en pilas ordenadas, con los músculos doloridos por 12 horas de trabajo continuo. Nadie le prestó atención al conserje humano, y así era exactamente como Isen Cole lo prefería. Los valoranos habían conquistado la Tierra hacía 17 años, llegando en elegantes naves plateadas que ocultaban el sol. No vinieron con una potencia de fuego abrumadora, sino con una propuesta envuelta en amenazas de terciopelo. La humanidad podría unirse al colectivo de comercio galáctico como clase laboral o enfrentar un aislamiento económico que estrangularía al planeta en una generación. La elección fue sencilla. La elección fue terrible. La elección no era elección alguna. Isen recordó las transmisiones, los rostros severos de los líderes mundiales explicando que esto era supervivencia, que esto era pragmático, que esto era temporal. Tenía 12 años, viendo a su padre empacar una sola maleta antes de abordar un transporte a las colonias mineras de Ket-7. Su padre nunca regresó. El informe oficial indica mal funcionamiento del equipo. Los susurros decían agotamiento. Ahora, a los 29 años, Isen barría los pisos del buque mercante Bright Fortune, uno de los miles de humanos dispersos en una docena de sistemas, realizando las tareas que los valoranos y otras especies dominantes consideraban inferiores a ellos. El salario era de subsistencia. Los espacios eran estrechos. El respeto era inexistente. Un supervisor valeriano pasó a grandes zancadas, gesticulando salvajemente con los antebrazos mientras gritaba en un dispositivo de comunicación. Era el doble de alto que Isen, con una piel azul grisácea que captaba la luz como una piedra pulida y ojos que brillaban con un ámbar tenue. Ni siquiera miró al humano que limpiaba el piso por el que caminaba. Isen hizo una pausa en su barrido y estiró su espalda, sintiendo las vértebras sacudirse a su alrededor. La nave vibraba de actividad mientras la tripulación se preparaba para atracar en la estación Meridian, uno de los centros comerciales más grandes del sector. 3 días de permiso en el puerto significaron 3 días de trabajo de mantenimiento para las tripulaciones laborales. Significaba inspeccionar cada centímetro de esta enorme embarcación, reparar lo que se rompía, limpiar la suciedad acumulada y garantizar que la vida cómoda de los propietarios y operadores continuara sin interrupciones. También significó una oportunidad. Isen terminó su sección y empujó su carrito de limpieza hacia el área de disposición de residuos, tomando una ruta que serpenteaba a través de los pasillos inferiores donde los sistemas ambientales creaban suficiente ruido ambiental para generar una conversación masiva. En el camino se cruzó con otros 2 humanos e intercambiaron breves asentimientos, pero ninguna palabra. Aprendiste rápidamente a no hablar innecesariamente cuando cualquier valeriano podía estar escuchando. El área de disposición era una habitación cavernosa llena del hedor de la materia orgánica reciclada y del molido mecánico de los procesadores que descomponían los combustibles. Otro humano ya estaba allí. Una mujer con cabello corto y oscuro y manchas de grasa en su uniforme de mantenimiento. Ella levantó la vista cuando Isen entró, sus ojos verdes agudos y alertas. Maya Foster era una mecánica, una de las mejores en la nave a pesar de que le pagaban una cuarta parte de lo que ganaban sus homólogos Valerian. Tenía manos firmes y una mente que podía diagnosticar problemas del motor solo con el sonido. También tenía algo más peligroso. Algo que podría hacer que se fuera al espacio si las personas equivocadas lo descubrían. Ella tenía esperanza. Isen se acercó casualmente, arrojando su colección de escombros en el procesador mientras mantenía la voz baja. Él empezó a hablarle de una manera que cualquiera que lo observara pensaría que era simplemente una charla ociosa entre trabajadores cansados. Isen dijo, la estación Meridian tiene buenos restaurantes.
Oí que en la plataforma de observación del nivel 47 sirven café de verdad. Maya no levantó la vista del componente que estaba limpiando, pero sus labios se curvaron ligeramente. Respondió, demasiado caro para nuestro sueldo. Pero escuché que los trabajadores de carga en el nivel 12 tienen su propio comisariato. Más asequible. Era un código. Sencillo, negable, pero suficientemente claro para quien supo escuchar. Nivel 12, Comisariato de Trabajadores de Carga. Ahí era donde se encontrarían. Isen asintió. Terminó de deshacerse de sus desechos y sacó su carrito de vuelta al pasillo. Su corazón latía más rápido ahora, la adrenalina atravesando el agotamiento. Le había llevado 3 meses contactar con los demás, identificar humanos en toda la estación dispuestos a hablar, a soñar, a arriesgarlo todo por una oportunidad de algo mejor. El Bright Fortune atracó 6 horas después con una compuerta que atravesaba toda la superestructura. Isen la sintió en su estrecho dormitorio, un compartimento apenas lo suficientemente grande como para acostarse, lleno de 3 personas con otros trabajadores humanos. La tripulación de Valerian tenía camarotes individuales con camas adecuadas y espacio personal. Los humanos eran eficientes. La estación Meridian era enorme, una rueda giratoria de metal y vidrio que albergaba a más de 2 millones de seres de 100 especies diferentes. Era un puerto franco, nominalmente independiente. Aunque todos sabían que los valoranos tenían el verdadero poder mediante su control de las rutas comerciales y los contratos de transporte, la economía de la estación dependía del comercio, y el comercio dependía de la mano de obra barata, la mano de obra humana. Isen se abrió paso a través de procedimientos de atraque, escaneando su chip de identificación en el punto de control donde una Valerie de a bordo y un oficial de seguridad lo dejaron pasar sin mirarlo 2 veces. Los humanos no causaban problemas. Los humanos conocían su lugar. Los humanos eran dóciles, agradecidos por la oportunidad de trabajar, de ganar suficientes créditos para enviarlos de vuelta a la Tierra y sobrevivir. Eso era lo que creían los valoranos. El economato del nivel 12 estaba escondido entre un almacén de repuestos y un centro de distribución de combustible, un pequeño establecimiento que servía comidas básicas a las tripulaciones de carga que trabajaban en los muelles. Era ruidoso, estaba abarrotado y era anónimo. Perfecto. Isen pidió un tazón de estofado de proteína sintética y encontró una mesa en la esquina trasera. En 20 minutos, empezaron a llegar más. Maya llegó primero, seguida de Connor Wells, un cargador con brazos como troncos de árbol y una cicatriz en la mandíbula por un accidente de carga que no requirió atención médica. Luego llegó Lily Dawson, una procesadora de datos cuya delgada figura despertó una brillante mente analítica. Otros se filtraron durante la siguiente hora. 12 humanos en total intentando aparentar que no lo eran. Juntos, no planeaban nada. No estaban dispuestos a cometer lo que los valoranos sin duda considerarían una sedición. Comieron y hablaron en voz baja bajo el economato, apiñados para que sus palabras no se oyeran. Connor inició la conversación, con voz grave y retumbante, y dijo, hablé con la tripulación del Starweaver en la última rotación. Tienen 50 humanos trabajando en mantenimiento y carga. Mismas condiciones que tenemos, mismo salario, mismo trato. Lily se inclinó hacia adelante y sus dedos tamborilearon nerviosamente sobre la mesa. Añadió, accedo a los registros de empleo de la estación. Hay más de 8.000 personas trabajando en Meridian en 200 empresas y embarcaciones diferentes. Eso solo en esta estación. Si consideramos todo el sector, hablamos de cientos de miles. Maya encontró la mirada de Isen a través de la mesa. Ella dijo, cientos de miles haciendo los mismos trabajos, enfrentando los mismos problemas y nadie representando nuestros intereses. Estamos fragmentados, aislados y somos fáciles de explotar. Ese fue el núcleo del asunto. La comprensión que había ido creciendo en la mente de Isen durante meses. Individualmente, los humanos eran impotentes. Los valoranos y otras especies tenían toda la influencia.
Controlaban los barcos, las estaciones, las rutas comerciales. Ellos fijan los salarios, las condiciones de trabajo, las condiciones de empleo. A un solo ser humano que se queje se le podría despedir, reemplazar, poner en una lista negra. Un solo ser humano era desechable. Pero cientos de miles de humanos actuando juntos. Eso fue diferente. Eso era poder. Isen habló con cuidado, tanteando el terreno. Dijo, en la tierra, antes de la llegada de los valoranos, los trabajadores se organizaban. Formaban sindicatos, grupos que negociaban colectivamente para obtener mejores condiciones, mejor salario y mejor trato. A quien pide un aumento lo despiden. 10.000 personas piden un aumento juntas. Eso es una negociación. El silencio se hizo sentir en la mesa. El concepto era familiar para algunos, ajeno a otros. La mayoría de los humanos del colectivo habían crecido después de la conquista. En un sistema donde dicha organización no solo se desalentaba, sino que se impedía sistemáticamente, los valoranos rotaban constantemente las tripulaciones, mezclaban humanos con otras especies e imponían restricciones de comunicación. Habían aprendido de la historia humana, del peligro de permitir que una fuerza laboral se organizara, pero no contaban con la terquedad de los humanos. Connor se cruzó de brazos con expresión escéptica. Dijo, los valoranos nos aplastarían. Ellos controlan todo. Una palabra sobre un sindicato y todos quedaríamos distanciados. Lily negó con la cabeza. Ella replicó, no pueden espaciarnos a todos. La economía depende del trabajo humano. Mantenemos los barcos, procesamos la carga, limpiamos las estaciones, hacemos todo el trabajo que nadie más quiere hacer. Si nos detuviéramos, aunque fuera por un día, todo el sistema se paralizaría. Maya agregó, la clave es la coordinación. No podemos hacer huelga al azar. Necesitamos organizarnos en varias ubicaciones simultáneamente. Dejen claro que este no es un problema local. Es sistémico. Que sea demasiado costoso ignorarnos. Otro trabajador, un hombre tranquilo llamado Joel Harrington, que trabajaba en hidroponía, habló. Dijo, conozco gente en otras 3 estaciones. Puedo hacer contacto, sentirlos, pero debemos tener cuidado. Si la noticia llega a los valoranos antes de que estemos listos, esto termina antes de empezar. Isen miró a los rostros que lo observaban, viendo miedo y esperanza mezclados a partes iguales. Hablaban de algo sin precedentes, algo que podría cambiarlo todo o matarlos a todos. Los valoranos tenían armas que podían esterilizar planetas. Tenían leyes que convertían la organización laboral en una forma de terrorismo económico. Tenían poder, pero los humanos eran numerosos, y los humanos no tenían nada que perder. Durante los siguientes 3 meses, el movimiento creció entre susurros y sombras. Isen y los demás se comunicaron con cuidado, identificando a trabajadores comprensivos, poniendo a prueba sus lealtades, generando confianza. Era un trabajo lento y peligroso. En 2 ocasiones, tuvieron sustos cuando Valerie y los supervisores sospecharon de que los humanos se agrupaban. En una ocasión, un posible recluta resultó ser un informante, y tuvieron que abortar el contacto por completo, dispersándose como cucarachas al encenderse las luces. Pero gradualmente, la red se expandió. Los trabajadores de la estación Meridian conectaron con los trabajadores del puesto de avanzada Carus. Las tripulaciones de carga de los buques mercantes difundieron la noticia cuando, atracados en diferentes puertos, procesadores de datos como Lily usaban su acceso a los registros de empleados para identificar concentraciones de trabajadores humanos y encontrar formas de contactarlos. El mensaje era simple y radical a la vez. No estás solo. Mereces algo mejor. Juntos podemos exigir un cambio. Lo llamaron el colectivo de trabajo humano. El nombre era deliberadamente soso, diseñado para sonar como un club social en lugar de un sindicato. No tenían un liderazgo oficial, ni una jerarquía que pudiera ser decapitada. En cambio, operaban como una red de células,
Cada grupo conocía solo a unos pocos, conectados a través de intermediarios de confianza. Era una estructura prestada de los movimientos de resistencia a lo largo de la historia de la humanidad, adaptada a la era de los viajes más rápidos que la luz y las civilizaciones multiétnicas. Isen se encontró en uno de los nodos de esta red, coordinando entre grupos, compartiendo información, ayudando a dar forma a las demandas colectivas. Era un trabajo agotador además de sus tareas habituales, que lo dejaba funcionando con solo 4 horas de sueño y parches estimulantes. Pero cada vez que quería renunciar, cada vez que el miedo se volvía demasiado fuerte, pensaba en su padre. Pensaba en los millones de humanos dispersos por la galaxia, trabajando solos. A la muerte por especies que los veían como menos que personas. Pensó en lo que significaría mirarse a los ojos. Y no, lo intentó. Las demandas colectivas cristalizaron en largos debates, llevados a cabo en momentos robados. Querían salarios justos calculados como un porcentaje de lo que los trabajadores no humanos ganaban por trabajos equivalentes. Querían condiciones laborales seguras con mecanismos de cumplimiento reales y consecuencias para las violaciones. Querían el derecho a organizarse sin represalias. Querían ser tratados como personas, no como recursos desechables. Querían dignidad. La cuestión era cómo lograr que los valoranos los escucharan. Una petición sería ignorada. Las protestas serían aplastadas. Necesitaban influencia. Necesitaban demostrar que el costo de rechazar sus demandas era mayor que el costo de aceptarlas. Necesitaban perjudicar lo único que a los valoranos y a las demás especies gobernantes realmente les importaba: las ganancias. El plan se consolidó en partes, refinado a través de innumerables discusiones y argumentos. Coordinarían un paro laboral simultáneo en una docena de estaciones principales y 20 naves comerciales, no una huelga permanente, lo que daría a los valoranos tiempo para traer trabajadores de reemplazo o usar la fuerza. En cambio, una acción precisa y limitada que duró exactamente 48 horas. 48 horas para demostrar qué sucedía cuando desaparecía la mano de obra humana. 48 horas para costarles a las navieras millones de créditos en carga retrasada y plazos de entrega perdidos. 48 horas para demostrar que los humanos no eran reemplazables, desechables ni débiles. La fecha se fijó para 3 semanas de anticipación, coincidiendo con la temporada alta de envíos, cuando los retrasos serían más perjudiciales. La noticia se extendió por la red, en conversaciones susurradas y mensajes codificados. Miles de humanos en todo el sector conocieron el plan y se prepararon para actuar. Isen apenas durmió durante esas últimas semanas. A cada momento esperaba que Valer y la seguridad derribaran su puerta a patadas para arrastrarlo a una sala de interrogatorio y exigirle nombres y ubicaciones. Pero el arresto nunca se produjo. Los valoranos confiaban tanto en su control, tan seguros de que los humanos estaban demasiado acobardados y fragmentados para organizarse, que no lo vieron venir. La noche anterior a la acción, Isen se encontraba en una sala de observación en la estación Meridian, contemplando las estrellas. La sala estaba vacía a esa hora. Las luces se atenuaron, la vasta una extensión de espacio que se extendía infinita y fría más allá de la ventana de aluminio transparente. Podía ver docenas de naves atracadas en la estación, con sus luces parpadeando en la oscuridad, la carga moviéndose por los tubos de carga en flujos constantes, todo dependiendo de la mano humana. Maya lo encontró allí, apareciendo silenciosamente a su lado. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó de pie junto a él y contempló la misma vista. Finalmente, habló en voz baja. Dijo: «Mañana todo cambia». Isen asintió. O nos aplastan y nada cambia en absoluto. Maya sonrió, con una expresión feroz que la hacía parecer peligrosa. Dijo: «Al menos sabremos que lo intentamos. Al menos sabremos que luchamos». Permanecieron juntos en la oscuridad. 2 humanos entre millones, pequeños y frágiles contra la vasta maquinaria de la civilización galáctica. Pero mañana esa maquinaria se tambalearía. Mañana los débiles se harían fuertes. Mañana,
Los valoranos aprenderían que los humanos habían terminado de ser esclavos. El turno comenzó como cualquier otro. Isen se presentó en su puesto de trabajo a las 6, hora de la estación, recibió su lista de tareas del supervisor valeriano, quien apenas se percató de su existencia, y recogió su equipo de limpieza. A su alrededor, cientos de otros trabajadores hicieron lo mismo, siguiendo las rutinas familiares que estructuraban sus días. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana, todos los humanos en la estación sabían lo que estaba a punto de suceder. Exactamente a las 8, Isen dejó sus herramientas de limpieza y se alejó de su puesto. No corrió. No se escondió. Simplemente dejó de trabajar y se dirigió a la plaza central del nivel 20, un enorme espacio público donde miles de seres se reunían para el comercio y el transporte. No estaba solo. Desde cada nivel, cada muelle, cada pozo de mantenimiento y bahía de carga y en el centro de procesamiento, emergieron los humanos. Abandonaron sus puestos, sus herramientas, sus tareas. Caminaron con calma y deliberación hacia los puntos de encuentro designados, llenando los espacios públicos con su presencia. Solo en la estación Meridian, más de 5.000 humanos dejaron de trabajar y se reunieron. En todo el sector, ocurría lo mismo. En el puesto de avanzada Carus, 3.000 humanos abandonaron sus puestos. En el buque mercante Star of Valor, 200 tripulantes humanos se negaron a presentarse a trabajar. En la estación minera Kepler 9, 4.000 trabajadores emergieron de las profundidades, parpadeando bajo la luz artificial, de pie juntos. El efecto fue inmediato y catastrófico. Los envíos de carga se detuvieron al desaparecer los cargadores. Las alarmas de mantenimiento comenzaron a sonar en todas las estaciones a medida que los sistemas críticos quedaban desatendidos. Restaurantes y comisariatos cerraron cuando todo su personal de cocina y servicio desapareció. Los equipos de limpieza abandonaron sus rutas, dejando la basura amontonada en los pasillos. Las naves no pudieron despegar porque los humanos operaban los sistemas de combustible, los cargadores y los protocolos de inspección previa al vuelo. La economía galáctica, que funcionaba con el trabajo humano de 10.000 maneras invisibles, se paralizó repentinamente como un motor sin lubricante. Isen se encontraba en la plaza central de la estación Meridian con miles de sus congéneres, observando el caos que se desataba en las enormes pantallas que normalmente mostraban los precios de las acciones y los horarios de envío. Ahora mostraban mensajes de error, notificaciones de envíos retrasados, llamadas urgentes de equipos de mantenimiento que no respondían. Los valoranos respondieron con rapidez. Equipos de seguridad se desplegaron por toda la estación, con sus rifles de plasma preparados, pero aún sin apuntar a nadie. Rodearon la plaza, bloqueando las salidas. Sus brillantes ojos ámbar escudriñaban a la multitud con una mezcla de confusión e ira. Isen pudo ver la conmoción en sus rostros. Esto no se suponía que debía suceder. Los humanos no se organizaban. Los humanos no se resistían. Llegó un administrador valeriano, un funcionario de alto rango a juzgar por el elaborado escudo de su uniforme. Se detuvo en una plataforma elevada usando un amplificador de voz para dirigirse a la multitud. Sus antebrazos se extendieron en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que sonó amenazante. La voz del administrador resonó por toda la plaza. Dijo: «Trabajadores humanos, están violando sus contratos laborales y las normas de la estación. Regrese a sus funciones inmediatamente y este incidente pasará inadvertido. La continua desobediencia dará lugar al despido y a cargos criminales por sabotaje económico. Tienes 10 minutos para dispersarte». Nadie se movió. El silencio se prolongó, preñado de tensión. 5.000 humanos se mantuvieron firmes, haciendo frente a la seguridad armada y a todo el peso de la autoridad valerana. Isen sintió que su corazón latía con fuerza y la adrenalina le hacía temblar las manos, pero mantuvo los pies plantados a su alrededor. Otros hicieron lo mismo. Maya estaba en algún lugar entre la multitud y Connor, Lily y Joel.
Miles de otros cuyos nombres no conocía, pero cuyo coraje igualaba al suyo. Habían acordado de antemano que si querían hacer esto, tenían que llevarlo a cabo. Dar marcha atrás ante la primera amenaza demostraría que los valoranos tenían razón y confirmaría que los humanos eran demasiado débiles para defenderse por sí mismos. Transcurridos los 10 minutos, la expresión del administrador se endureció. Hizo un gesto y los equipos de seguridad avanzaron, moviéndose hacia el borde de la multitud con las armas en alto. La amenaza era clara: dispersarse o afrontar la violencia. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un comerciante targaniano, una de las especies reptiles que competían con los valoranos por el dominio del comercio, dio un paso adelante entre la multitud de espectadores. Era enorme, sus escamas brillaban de color verde y dorado, su voz era un retumbar profundo que se extendía por toda la plaza sin amplificación. El targaniano dijo: «Administrador, tengo 40 toneladas de suministros médicos urgentes en mi nave, que se supone que saldrán en 3 horas. Si esos suministros no llegan a la estación BIM para mañana, morirá gente. Gente con contratos, abogados y familias muy poderosas. Antes de empezar a disparar a los trabajadores, quizá debería considerar negociar con ellos». Era una grieta en la fachada, un representante de otra especie señalando lo obvio. Ya no era solo un problema humano. Esta fue una pesadilla logística que afectó a todos en la estación. Cuanto más duraba esto, más dinero perdían todos. El administrador vaciló, sus ojos color ámbar oscilaron entre el comerciante targaniano y la multitud de humanos. Isen podía ver el cálculo ocurriendo. La constatación de que la violencia solo empeoraría las cosas convertiría esto en un incidente sectorial que podría atraer la atención de los consejos de supervisión de los colectivos. El administrador bajó las manos. Él dijo: «Tienes demandas. Preséntalas». Isen había sido elegido como uno de los portavoces, seleccionado porque se expresaba con claridad pero no era amenazante, pues parecía un trabajador común y corriente más que un agitador radical. Dio un paso adelante entre la multitud, sus piernas se sentían como si pertenecieran a otra persona, su voz más firme de lo esperado. Isen dijo: «Somos representantes del colectivo laboral humano, una organización de trabajadores de todo este sector. Tenemos 3 demandas. Primero, los salarios de los trabajadores humanos deben fijarse en el 75% del salario que se paga a los trabajadores no humanos por puestos equivalentes, con ajustes anuales por inflación. Segundo, las condiciones laborales deben cumplir con los estándares de seguridad definidos por las regulaciones laborales colectivas, con inspecciones independientes y sanciones significativas por infracciones. Tercero, los humanos deben tener derecho a organizarse y negociar colectivamente sin represalias ni interferencias de los empleadores. No pedimos caridad. Pedimos justicia». El rostro del administrador se contrajo con una mezcla de ira e incredulidad. Dijo: «Exigen que los empleadores de todo este sector cambien sus prácticas laborales porque unos cuantos miles de trabajadores decidieron hacer un berrinche. Esto es absurdo. Sus contratos son claros. Aceptaste tu salario y condiciones al firmar». Maya se abrió paso entre la multitud para pararse junto a Isen. Habló con claridad, su voz se escuchaba con claridad. Dijo: «Aceptamos porque no teníamos otra opción. Únete al colectivo o mira cómo la tierra muere de hambre. Trabajar por un salario de subsistencia o ser incluido en la lista negra. Acepte condiciones peligrosas o será reemplazado. A eso le llamas acuerdo. Lo llamamos coerción y termina ahora». Más humanos se unieron a ellos, formando una línea de oradores, cada uno añadiendo su voz al mensaje. Connor habló sobre las violaciones de seguridad que había presenciado sobre trabajadores que morían a causa de accidentes evitables. Mientras los supervisores falsificaban informes, Lily presentó datos que había recopilado que mostraban que a los humanos se les pagaba menos que a todas las demás especies del colectivo mientras realizaban las mismas tareas con igual o mayor eficiencia. Joel describió cómo trabajaba en turnos de 16 horas en el área de hidroponía sin descansos,
sin horas extras y sin protecciones laborales básicas que incluso el trabajador de menor nivel de Valerian daba por sentado. La multitud de trabajadores humanos detrás de ellos comenzó a cantar. Una frase simple repetida una y otra vez. Salarios justos, condiciones seguras, derechos sindicales. El sonido resonó por toda la plaza. Imposible de ignorar, imposible de descartar. El administrador intentó recuperar el control. Dijo, así no funciona el colectivo. Si tienes quejas, existen canales, procedimientos y juntas de arbitraje adecuados. No puedes simplemente dejar de trabajar y presentar demandas. Eso es terrorismo económico. Isen sintió que la ira le ardía en el pecho. Respondió, intentamos los canales adecuados. Presentamos quejas que fueron ignoradas. Solicitamos arbitraje que nos fue denegado. Pedimos dignidad básica y nos dijeron que estuviéramos agradecidos por la oportunidad de trabajar. No nos dejaste otra opción que esta. Si el sistema no nos escucha, haremos que el sistema nos escuche. El enfrentamiento se prolongó durante horas. El administrador intentó con amenazas, luego con promesas, y luego con amenazas de nuevo. Involucró a otros funcionarios que ofrecieron pequeñas concesiones, mejoras que no sirvieron de nada. Los humanos no cedieron. Se habían comprometido a 48 horas, y las cumplirían. A medida que transcurría el primer día, el impacto económico creció exponencialmente. Los barcos permanecían inactivos en los muelles, con su carga pudriéndose o incumpliendo plazos de entrega críticos. Los sistemas de la estación comenzaron a fallar a medida que se acumulaban los retrasos en el mantenimiento. Los restaurantes se quedaron sin platos limpios. La basura se acumulaba en los pasillos. Los pasajeros y comerciantes adinerados que frecuentaban la estación Meridian se encontraron sin el ejército invisible de trabajadores humanos que hacía posible sus cómodas vidas y estaban furiosos. Las quejas inundaron la administración de la estación, las compañías navieras y el consejo comercial de Valerian. Personas importantes perdían dinero. Se incumplían contratos. El buen funcionamiento del comercio se vio interrumpido. Había que hacer algo. Al anochecer del primer día, habían llegado representantes de una docena de importantes compañías navieras. En la estación Meridian, convocados para negociaciones de emergencia. Los humanos fueron trasladados de la plaza central a una gran sala de conferencias, un gesto que pretendía demostrar buena fe. Se les dio comida y agua, aunque el cordón de seguridad permaneció en pie. Isen y los demás portavoces se encontraron sentados frente a una enorme mesa con algunos de los seres más poderosos del sector. Ejecutivos valeranos con sus 4 brazos y ojos brillantes. Comerciantes targanianos con escamas que brillaban como joyas. Incluso algunos Venturi, la especie insectoide conocida por su precisión matemática y fría lógica. Todos miraban a los humanos como un problema por resolver. El negociador principal era un valerano llamado Ketus. Su piel azul grisácea, marcada con las escarificaciones de un alto rango. Extendió las manos sobre la mesa, con 2 de sus antebrazos cruzados sobre el pecho. Comenzó a hablar, con un tono que sugería una gran sensatez. Ketris dijo, seamos claros sobre la situación. El trabajo humano se valora en el colectivo porque los humanos son adaptables y aprenden rápidamente. Sin embargo, la admisión de la Tierra al colectivo se basó en la necesidad económica. Su mundo no tenía nada que ofrecer excepto trabajadores. Los salarios que recibes reflejan el valor de mercado de la mano de obra no calificada en una galaxia con miles de millones de trabajadores potenciales. Esto no es explotación. Esto es economía. Connor se irritó ante la caracterización, pero Lily le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Ella habló, su mente analítica cortando la retórica. Ella dijo, su economía se basa en tratar a toda una especie como una subclase permanente. Nos pagan menos, no porque nuestro trabajo valga menos, sino porque pueden salirse con la suya. No tenemos influencia como individuos, así que nos explotan como grupo. Eso no es economía. Eso es robo.
Un comerciante targaniano se inclinó hacia adelante. Sus rasgos reptilianos eran ilegibles. Dijo, aunque aceptemos su premisa, sus exigencias son irrealistas. Una parodia salarial del 75% aumentaría dramáticamente los costos laborales. Muchas empresas simplemente optarían por automatizar o reubicar sus operaciones en lugar de pagar esas tarifas. La voz de Maya era fría como el hielo. Cuando ella respondió, dijo, entonces hazlo. Automatiza todo. Esperaremos mientras modernizas todas las estaciones y naves del sector. ¿Eso solo debería tomar cuánto? 5 años. 10, y mientras tanto, tu carga permanece estancada, tus ganancias se desvanecen y tus competidores que negocian con nosotros te quitan tu cuota de mercado, donde podrías pagarnos justamente y seguir ganando dinero. Tú decides. La sala quedó en silencio. Los ejecutivos intercambiaron miradas, comunicándose de maneras que los humanos no podían seguir. La tensión era una presencia física, oprimiendo a todos en la mesa. Kate rompió el silencio. Dijo, ¿entiendes que esto sienta un precedente peligroso? Si los humanos pueden organizarse y presentar demandas, ¿qué impide que toda la clase trabajadora del colectivo haga lo mismo? Estás abriendo una puerta que no se puede cerrar. Isen se encontró con los ojos brillantes del Valoran. Negándose a apartar la mirada, dijo, bien. Todos los trabajadores de esta galaxia merecen un trato justo. Si la defensa de los humanos inspira a otros a hacer lo mismo, entonces tal vez el sistema deba cambiar. Quizás que los poderosos se aprovechen de los débiles no sea económico. Quizás simplemente esté mal. Las negociaciones se prolongaron durante la noche y hasta el segundo día. Los humanos se mantuvieron firmes en sus demandas fundamentales, a la vez que mostraron flexibilidad en los plazos de implementación y los periodos de implementación gradual. Los ejecutivos intentaron dividir al colectivo para ofrecer acuerdos a algunos grupos de trabajadores y excluir a otros. Pero los humanos habían anticipado esto y se habían preparado asegurándose de que cada célula del colectivo conociera los términos mínimos aceptables. Todos ganarían juntos o seguirían luchando juntos. Al final, fue el dinero lo que lo decidió. A medida que se acercaba la fecha límite de 48 horas, el daño económico había alcanzado niveles catastróficos. Las compañías navieras se enfrentaban a cláusulas de penalización por valor de millones de créditos. La administración de la estación lidiaba con fallos críticos del sistema. Comerciantes y pasajeros influyentes amenazaban con demandas y acciones políticas. El coste de seguir obstruyendo a los humanos había superado el coste de la negociación. 47. Tris colocó un datapad sobre la mesa y se lo pasó a Isen. Dijo, esta es la mejor oferta que recibirás. Paridad salarial del 60% que aumentará gradualmente hasta el 70% en 2 años. Implementación completa de las normas de seguridad colectiva con inspecciones trimestrales. Reconocimiento legal del colectivo de trabajo humano como entidad de negociación. Tómalo o continúa tu acción, pero recuerda que si continúas, las consecuencias serán graves. El Consejo ha autorizado el uso de la fuerza para desalojar las estaciones. Isen miró el blog y luego a los otros portavoces. Habían acordado de antemano que no aceptarían nada menos que los términos establecidos, pero también habían acordado que serían realistas en cuanto a lo que se podía lograr. Estuvo cerca de pasar del 60% al 70%. Normas de seguridad con una aplicación real era exactamente lo que habían pedido. El reconocimiento legal era enorme, una base sobre la cual podían construir. Maya asintió levemente. Connor esbozó una sonrisa forzada. Los ojos de Lily mostraban cálculo, calculando los números y encontrándolos aceptables. Isen miró hacia atrás a Ketris. Dijo, lo queremos por escrito. Contratos legales firmados por todas las partes y presentados en el registro mercantil colectivo. Queremos que los aumentos salariales comiencen de inmediato, no por etapas. Y queremos amnistía para todos los trabajadores involucrados en esta acción. Sin represalias, sin listas negras.
Los ojos ámbar del Valoran brillaron con irritación, pero asintió. Dijo, de acuerdo. Pero entiendan esto, humanos. Han ganado esta batalla, pero también han puesto en la mira a su especie. Hay quienes en el colectivo no lo olvidarán, quienes buscarán socavar lo que han logrado. Su colectivo deberá mantenerse fuerte si desea conservar estos logros. Isen sintió que una fría certeza se apoderaba de él. Él respondió, lo sabemos. Estamos listos. Los contratos fueron redactados y revisados por abogados que sorprendentemente proporcionaron los comerciantes targanianos, queriendo asegurarse de que los humanos obtuvieran un trato justo para que el comercio pudiera reanudarse. Los documentos fueron firmados a la hora 49, justo antes de la fecha límite que los humanos habían establecido. En cuestión de minutos, la noticia se extendió por las redes de todo el sector. La huelga había terminado. Los humanos habían ganado. Al otro lado de la estación Meridian y una docena de otras ubicaciones, los humanos comenzaron a regresar a sus puestos. Pero algo fundamental había cambiado. Ahora caminaban diferente. Cabezas más altas, espalda más recta. No regresaban como trabajadores derrotados, escabulléndose hacia sus opresores. Regresaban como miembros de un sindicato, como personas que se habían puesto de pie y exigieron respeto y lo obtuvieron. Los días y semanas que siguieron fueron caóticos. Los nuevos contratos tuvieron que implementarse, lo que significó renegociar miles de acuerdos laborales individuales. Algunas empresas intentaron encontrar lagunas legales y tratar de clasificar a los trabajadores humanos como contratistas para evitar las nuevas reglas. El colectivo respondió de inmediato, organizando acciones específicas contra los infractores y dejando claro que el New Deal se aplicaría. Otras especies observaban con fascinación y miedo. Los Quintle, una especie de mamífero que realizaba trabajos agrícolas en todo el colectivo, comenzaron a organizar su propio sindicato. Los Rotan, trabajadores insectoides que limpiaban desechos tóxicos, comenzaron a exigir mejores equipos de protección. La puerta sobre la que advirtió Ketus efectivamente se había abierto, y trabajadores de toda la galaxia estaban atravesándola. Los valoranos y otras especies gobernantes intentaron adaptarse. Algunos aceptaron los cambios, reconociendo que una fuerza laboral más satisfecha era, en última instancia, más productiva. Otros contraatacaron, intentando aprobar leyes que restringieran los derechos de organización, aumentaran las penas por paros laborales y fragmentaran el creciente movimiento obrero antes de que pudiera realmente amenazar su poder. Pero los humanos habían aprendido algo importante durante esas 48 horas. Habían aprendido que no eran débiles. Habían aprendido que la solidaridad era poder. Habían aprendido que incluso los seres más pequeños de una vasta galaxia podían cambiar el curso de la historia si se mantenían unidos. Isen continuó trabajando en Bright Fortune, pero ahora ganaba un salario justo por su trabajo. Los dormitorios todavía eran estrechos, pero se estaban planeando mejoras. Los supervisores de Valerian todavía daban órdenes, pero ahora tenían que seguir los protocolos de seguridad. Tuvieron que respetar los contratos, tuvieron que reconocer que los humanos que limpiaban sus pisos y mantenían sus naves eran personas con derechos. 6 meses después del ataque, Isen estaba nuevamente en esa sala de observación de la estación Meridian, mirando las estrellas. Maya se unió a él como solía hacerlo durante sus horas libres. Se habían vuelto cercanos durante la lucha, unidos por un propósito y un riesgo compartidos. Ahora simplemente disfrutaban de la compañía del otro. 2 personas que habían ayudado a cambiar el mundo y todavía estaban tratando de descubrir qué vendría después. Maya habló, rompiendo el cómodo silencio. Dijo, los líderes del colectivo están proponiendo una nueva legislación para regular la organización laboral de todas las especies. De hecho, es bastante progresista, por lo que he visto. Están intentando adelantarse al movimiento y canalizarlo hacia marcos legales antes de que lo desestabilice todo. Isen sonrió. Él respondió,
Es curioso con qué rapidez pueden aprobar leyes cuando sus ganancias están amenazadas. Les tomó 17 años siquiera reconocer que teníamos quejas legítimas. Maya se rió. El sonido es genuino y cálido. Dijo, logramos su atención. Eso es lo que importa. Y aún no hemos terminado. Aún queda mucho por arreglar. Muchas luchas por delante. Pero al menos ahora luchamos desde una posición de fuerza, no desde la desesperación. Observaron cómo una nave se separaba de la estación. Sus motores emitían una luz blanca y azul mientras aceleraba hacia el punto de salto. A bordo de esa nave había trabajadores humanos, miembros del colectivo, que ganaban salarios justos y trabajaban en condiciones seguras porque otros humanos habían sido lo suficientemente valientes como para ponerse de pie. Isen pensó en su padre, en los innumerables trabajadores que habían muerto o habían sido destruidos por un sistema que los consideraba desechables. Pensó en lo que significaba honrar su memoria, para asegurarse de que su sufrimiento no hubiera sido en vano. La unión no era solo una cuestión de economía o contratos. Se trataba de dignidad. Se trataba de demostrar que la humanidad pertenecía a esta galaxia, no como sirvientes, sino como iguales. Las estrellas se extendían infinitas y frías más allá de la ventana. Pero ya no parecían tan grandes. La humanidad había reclamado su lugar entre ellos, no a través del poderío militar o la superioridad tecnológica, sino a través del simple acto revolucionario de permanecer unidos y negarse a aceptar la injusticia. Habían sido esclavizados por ser débiles. Pero la debilidad no tenía que ver con la fuerza física o las armas avanzadas. La debilidad fue aceptar tu opresión, internalizarla, creer la mentira de que no merecías nada mejor. Los humanos dejaron de ser débiles en el momento en que iniciaron una unión. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El movimiento laboral humano continuó creciendo en los años siguientes y se extendió más allá de los sectores iniciales donde comenzó. Otras especies se unieron a la lucha, formando sus propios sindicatos y federaciones, creando una red de trabajadores organizados que se extendió por todo el colectivo. Hubo reveses y conflictos, momentos en que los poderosos intentaron aplastar el movimiento o cooptarlo. Pero el fundamento ya estaba puesto, el precedente establecido. Isen finalmente dejó Bright Fortune para trabajar a tiempo completo para el colectivo de trabajo humano, que se había convertido en una organización sofisticada con oficinas en docenas de estaciones. Viajó constantemente, ayudando a establecer nuevos capítulos, capacitando a organizadores, negociando con empresas y gobiernos. Fue un trabajo agotador, a menudo frustrante, a veces peligroso, pero también fue lo más significativo que había hecho en su vida. Maya continuó como mecánico, pero ascendió de rango hasta convertirse en ingeniero jefe de un barco mercante propiedad de una cooperativa de trabajadores. Los humanos, los taranianos y los Quintle habían reunido sus recursos para comprar la nave, operarla colectivamente y compartir las ganancias. Era un modelo que se estaba extendiendo lentamente y que demostraba que las alternativas a la estructura corporativa tradicional podían funcionar. Connor se convirtió en inspector de seguridad y utilizó su experiencia y presencia física para intimidar a las empresas que intentaban escatimar en equipos de protección o mantenimiento. Tenía reputación de ser absolutamente implacable, de presentarse sin avisar y descubrir todas las violaciones, de luchar con uñas y dientes para proteger a los trabajadores. Le encantó cada minuto. Lily aprovechó sus habilidades con los datos para convertirse en analista del colectivo, rastreando estadísticas laborales, identificando tendencias y exponiendo la explotación. Sus informes eran armas, pruebas contundentes que podían utilizarse en negociaciones o en impugnaciones legales. Tenía un don para hacer que los números contaran historias, para transformar las estadísticas secas en argumentos convincentes a favor del cambio. Los cuatro permanecieron unidos por la experiencia compartida de aquellas 48 horas que lo cambiaron todo. Se reunían periódicamente cuando sus viajes lo permitían, intercambiando historias y estrategias, riéndose de los sustos y celebrando las victorias. Se habían convertido en parte de la historia,
aunque rara vez pensaban en sí mismos de esa manera. Eran simplemente personas que habían decidido que ya era suficiente y que se habían negado a aceptar la injusticia como algo inevitable. Los valoranos se adaptaron a la nueva realidad con distintos grados de gracia. Algunos llegaron a respetar genuinamente a los trabajadores humanos, reconociendo que el viejo sistema había sido insostenible y moralmente indefendible. Otros guardaban rencor, esperando una oportunidad para reafirmar su dominio. La mayoría simplemente lo aceptó como el precio de hacer negocios, ajustando sus prácticas para cumplir con las nuevas regulaciones mientras buscaban ventajas dondequiera que pudieran encontrarlas. Quietus, el negociador valeriano que había firmado el acuerdo original, se convirtió en un aliado improbable. Reconoció que el movimiento obrero, en lugar de destruir la economía colectiva, en realidad la había estabilizado al reducir la explotación y el resentimiento que se habían ido acumulando hasta llegar a una liberación catastrófica. Trabajó dentro del sistema para promover políticas laborales más progresistas, argumentando que tratar a los trabajadores de manera justa era simplemente un buen negocio. Él y Eisen desarrollaron una relación profesional basada en el respeto mutuo, aunque nunca serían amigos. La tierra misma comenzó a cambiar a medida que los créditos regresaban al mundo natal en cantidades mayores. La economía de subsistencia que había caracterizado los primeros 17 años de membresía colectiva dio paso a un desarrollo genuino. Infraestructura mejorada. La educación se amplió. El planeta que se había visto obligado a exportar a sus hijos como mano de obra barata comenzó a recuperar su dignidad. Incluso se habló de que los humanos eventualmente alcanzarían el estatus de miembro pleno del colectivo en lugar de seguir siendo una clase trabajadora. Pero el cambio más importante fue invisible, algo que no se podía medir en créditos ni contratos. La humanidad había redescubierto su columna vertebral. Durante 17 años, a los humanos de toda la galaxia se les ha dicho que son débiles, inferiores y afortunados de tener algún lugar en el orden cósmico. Muchos lo habían creído, habían interiorizado el mensaje, lo habían transmitido a sus hijos. La unión había destrozado esa mentira. Los humanos no eran débiles. Eran inteligentes, decididos y, cuando se les presionaba hasta el límite, no estaban dispuestos a dar marcha atrás. Esa lección se extendió por todas las comunidades humanas del colectivo. Los niños crecieron escuchando historias sobre las 48 horas, sobre los valientes trabajadores que se enfrentaron a los Valorans y ganaron. Los artistas crearon obras para celebrar la huelga. Los músicos escribieron canciones sobre la solidaridad. Los historiadores lo analizaron como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La unión se convirtió en parte de la identidad humana, una fuente de orgullo, un recordatorio de lo que era posible cuando la gente estaba unida. 10 años después de la huelga, el colectivo de trabajo humano celebró su primer Congreso Galáctico en la Tierra, reuniendo a delegados de cientos de estaciones y naves. Miles de personas asistieron y llenaron un enorme centro de convenciones en lo que una vez fue Ginebra. La energía era eléctrica y la sensación de posibilidad, embriagadora. Estas eran las personas que habían reconstruido la dignidad de su especie, que habían luchado por cada pizca de progreso, que se negaban a permitir que los poderosos olvidaran que existían. Eisen se quedó en el escenario mirando el mar de rostros y sintió emociones que amenazaban con abrumarlo. Pensó en su padre. Deseaba desesperadamente que el anciano hubiera podido vivir para ver este momento. Desearía haber podido experimentar el orgullo de saber que su sacrificio no había sido en vano, que su hijo había ayudado a construir algo que protegería a las futuras generaciones de trabajadores. Cuando Eisen habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Él dijo: fuimos esclavizados por ser débiles. O eso nos dijeron. Dijeron que no teníamos elección, ni poder, ni futuro más allá de servir a nuestros superiores. Estaban equivocados. Nunca fuimos débiles. Estábamos aislados, divididos, impedidos de ver nuestra propia fuerza. Pero en el momento en que nos unimos, y dijimos basta, nos volvimos imparables.
Este sindicato no es solo una organización. Es una prueba de que ninguna opresión es permanente, que la dignidad no se puede comprar ni vender y que la humanidad siempre luchará por lo que es correcto. Estamos aquí porque los trabajadores en las estaciones de toda esta galaxia fueron lo suficientemente valientes como para arriesgarlo todo por un futuro mejor. Estamos aquí porque creyeron unos en otros más de lo que temieron a los poderosos. Estamos aquí porque los humanos no nos quedamos abajo y nunca vamos a retroceder. El aplauso fue ensordecedor. Miles de voces se alzan en celebración. Pero Isen sabía que la lucha no había terminado. Nunca terminaría realmente. Cada generación tendría que defender los logros de la anterior. Seguir adelante, resistir la presión constante de quienes se beneficiaron de la explotación. La unión no era un destino. Fue un compromiso, una promesa de que los humanos nunca más aceptarían ser tratados como menos de lo que valían. A medida que el Congreso continuó durante los días siguientes, los delegados debatieron estrategias y prioridades, eligieron líderes y planificaron campañas. Discutieron apasionadamente sobre tácticas y objetivos, a veces discrepando vehementemente. Pero detrás de cada debate había una base de solidaridad, un reconocimiento de que todos estaban juntos en esto y que un daño a uno era un daño a todos. La reunión atrajo la atención de todo el colectivo. Algunas especies enviaron observadores curiosos sobre cómo los humanos se habían organizado tan efectivamente. Otros enviaron delegaciones en busca de asesoramiento, queriendo construir sus propios movimientos laborales. El gobierno de Valerian envió un representante para emitir una declaración formal reconociendo las injusticias pasadas y comprometiéndose a seguir cooperando con los sindicatos. No fue una disculpa. No fue ni siquiera suficiente, pero fue un reconocimiento, una admisión de que el viejo orden había desaparecido y algo nuevo había tomado su lugar. Los poderosos se vieron obligados a reconocer la existencia y legitimidad de aquellos que antes consideraban indignos de atención. En la última noche del Congreso hubo una celebración. Las sesiones formales terminaron y los delegados se reunieron en las calles de Ginebra, llenando las plazas y parques de música y risas. La gente bailaba junta, los desconocidos se abrazaban, compartían comida, bebida e historias. La alegría era genuina y ganada con esfuerzo, la celebración de personas que habían sobrevivido y superado. Isen se encontró en un rincón tranquilo de una plaza, sentado en un banco con Maya, con Nor y Lily. Observaron los festejos con el cansancio satisfecho de quien ha completado un maratón. Los cuatro habían contribuido decisivamente a la construcción del colectivo y habían sacrificado años de sus vidas por la causa. Ahora rodeados de los frutos de su trabajo, finalmente pudieron descansar un momento. Connor levantó una copa, con la voz ronca por la emoción, y les dijo a los trabajadores, los que vinieron antes que nosotros y los que vendrán después, que nunca olviden lo que costó ganar esto. Chocaron sus copas. Ese simple gesto cargaba con el peso de todo lo que habían pasado. Luego bebieron, y el licor ardía caliente al bajar, cortando el aire fresco de la noche. Lily miró hacia el cielo, hacia las estrellas que comenzaban a aparecer mientras la rotación de la Tierra las llevaba hacia la oscuridad. Dijo, ¿alguna vez piensas en lo pequeños que somos? Solo 4 personas entre miles de millones en un planeta entre millones. Lo que hicimos no debería haber importado. No deberíamos haber podido cambiar nada. Maya sonrió. Su brazo rodeó los hombros de Lily. Ella respondió, pero sí importábamos. Ese es el punto. No hace falta que todo el mundo inicie una revolución. Solo se necesita que haya suficientes personas dispuestas a levantarse, a organizarse y a luchar. Éramos suficientes. Isen asintió, sintiendo que la verdad se le metía en los huesos. Habían sido suficientes. Un conserje, un mecánico, un cargador de carga y un procesador de datos. Para la gente común que se negó a aceptar sus circunstancias, que se acercó a otros y construyó algo más grande que ellos mismos, no lo habían hecho solos, ni siquiera habían sido las figuras más importantes del movimiento.
Pero ellos habían estado allí desde el principio y habían ayudado a encender la chispa que se convirtió en fuego. La celebración continuó a su alrededor. El sonido de miles de voces alzadas en canciones se extendía por toda la plaza. Era una canción sindical tradicional de la historia de la tierra adaptada y transmitida de generación en generación de trabajadores. La letra hablaba de solidaridad, de permanecer unidos, de nunca rendirse en la lucha. Los humanos de toda la galaxia ahora conocían esa canción. La cantaban cuando necesitaban coraje y se la enseñaban a sus hijos. A medida que la noche avanzaba, los 4 amigos se sentaron juntos en un cómodo silencio, viendo a su gente celebrar. Los habían esclavizado por ser débiles, les habían dicho que no merecían nada mejor, los habían descartado como irrelevantes en la gran expansión de la civilización galáctica. Pero los humanos siempre habían sido buenos en sorprender a sus opresores, en encontrar fuerza en lugares inesperados, en negarse a aceptar las limitaciones que otros les imponían. Los valoranos habían aprendido esa lección a las duras penas. Habían pensado que los humanos eran débiles porque carecían de fuerza física, carecían de tecnología avanzada y carecían del poder para defenderse militarmente. Lo que los valoranos no habían entendido era que hay diferentes tipos de fuerza. La fuerza para soportar condiciones imposibles. La fuerza para mantener la esperanza cuando todo parece perdido. La fuerza para organizarnos, para construir solidaridad, para permanecer unidos frente a adversidades abrumadoras. Los humanos tenían esa fuerza en abundancia. Y cuando finalmente lo utilizaron, cuando finalmente se pusieron de pie y exigieron ser tratados con dignidad, la galaxia no tuvo más opción que escuchar. La unión que construyeron era imperfecta, luchaba constantemente, siempre peleaba por su supervivencia. Pero existía, importaba, cambió vidas. Y perduraría mientras los humanos recordaran las lecciones de esas 48 horas. Mientras recordaran que el aislamiento era debilidad, pero la solidaridad era poder. Siempre y cuando recordaran que merecían algo mejor y tenían derecho a exigirlo. Isen miró a sus amigos, la celebración que los rodeaba y las estrellas en lo alto. Pensó en su padre, en los millones de trabajadores que habían sufrido bajo el viejo sistema, en las generaciones que se beneficiarían de lo que se había construido. El peso de todo aquello era enorme, humillante y aterrador, pero también parecía correcto. Habían sido esclavizados por ser débiles. Pero la debilidad siempre fue una mentira contada por los poderosos para justificar la explotación. En el momento en que los humanos rechazaron esa mentira, en el momento en que se unieron y contraatacaron, demostraron que no eran nada débiles. Eran humanos y eso era suficiente. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu like y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará.